Estamos en el curso Preparación de un sermón de éxito. Ya estamos en la sección 5. ¿Cómo te ha ido hasta ahora? Lee lo que está escrito y ahora sigue este video para fortalecer lo que tú has aprendido. Vamos a hablar acerca del sermón biográfico. Ya hemos hablado de un sermón textual, expositivo, de un sermón también temático, y ahora estamos con el sermón biográfico. ¿En qué consiste? ¿Cómo se elabora? Y vamos a ver también la estructura de este sermón biográfico. Vamos a entender en qué consiste este sermón biográfico. Como su nombre lo dice, es una biografía. Habla acerca de un personaje de la Biblia. Tiene algunas ventajas interesantes. Puede analizar en detalle la existencia de ese personaje de la Biblia y sus lecciones, sus aportaciones a la vida de los demás. Cuenta con un acercamiento de los creyentes porque se interesan en la vida de hombres y mujeres bíblicos, a veces con errores, pero a veces también con grandes virtudes. ¿Cómo se elabora? En primer lugar, por supuesto, hay que escoger a qué personaje vamos a estudiar y presentar. Vamos a orar y vamos a conocer más su vida, vamos a interesarnos en él y vamos a analizar cada aspecto de su vida y qué trajo a las decisiones que él tomó. A eso se llama el contexto. El contexto mediato es lo que encierra la vida de él, e inmediato es lo que está un poquito más allá o lo que puede verse de él en otros pasajes bíblicos. La meta no es dejar escapar detalles, especialmente los que son más importantes. Y para llevar de la teoría a la práctica tenemos que usar algún ejemplo, y vamos a tomar el ejemplo de la vida de Noé. Por ejemplo, en el caso de Noé, nosotros tenemos que estudiar cuál es su origen, a qué familia pertenecía, de dónde viene Noé, cómo se produjo el llamamiento de parte de Dios, cómo era el tiempo en el que vivía Noé, qué misión específica se le encomendó, dónde entonces nosotros encontramos que él se ubicó especialmente en el tiempo, cuál fue la respuesta que él tuvo a la propuesta de Dios y qué nosotros podemos aprender de la relación que él mantuvo con Dios. Y así otras preguntas que son importantes. Hay peligros hoy que nosotros podemos correr como los que corrió también ese pueblo que escuchó el mensaje de Dios, etcétera. Podemos ir haciendo algunas preguntas que nos van a llevar a conocer un poco más la vida de él. Así entonces tenemos una estructura, pero esa estructura sale naturalmente del relato, paso a paso. Tal cual aparece la historia, vamos nosotros encontrando algunas lecciones. Vamos entonces a ver de la teoría a la práctica este sermón. Tenemos el sermón de Noé y vamos a titular el sermón Noé, un ejemplo de integridad en una sociedad sin Dios. Es un título, porque el título lo ponemos al final de hacer el sermón, puede ser llamativo, puede ser más interesante. Y luego tenemos la palabra clave, consideraciones. ¿Cuál sería la primera consideración? Entonces Noé fue llamado por Dios a cumplir una misión en un momento coyuntural de la historia, un momento difícil. Entonces ahí hablamos abajo cómo eran los hombres en aquel tiempo, antes del diluvio, después del diluvio. Había conciencia de la importancia de caminar con Dios, pero en el caso de Noé sí, y Noé entra en escena para cumplir los designios de Dios. Y se habla acerca de esa pregunta, de ese momento en que fue llamado él. La segunda división y la consideración número 2 sería: Noé fue un ejemplo de integridad aún en ese tiempo. ¿Cómo se mantuvo fiel él y su familia? La tercera sería: Dios revela sus planes a un hombre. ¿Por qué? Por esa relación que tenía. La cuarta consideración decía: los planes de Dios se cumplen. Sí, Señor, y ahí cayó el diluvio. Y finalmente, la fe y la obediencia de Noé fue recompensada. Y ahí están los pasajes: Noé salvó su vida,
Dios seguía hablando de Noé con él y Dios aceptó el sacrificio de él. Este es un sermón biográfico. Se saca lo mejor de él a partir de su propia historia.